Señores auditores de Radio Portales, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de transmisión diaria Vamos, Somos Chilenos. Agradecemos a nuestros controladores y, como todos los miércoles, estamos con los señores Carlos Flores y Luis Fernando Sánchez, y quien les habla, por supuesto, Nil Ruiz. ¿Cómo les va? Después de tanto tiempo, nos habían dejado ahí de lado, olvidados. Sí, mucho tiempo sin vernos. Muy bien, Neil. ¿Cómo has estado tú? Aprovecho también de mandarle un saludo a todos nuestros auditores y qué bueno estar nuevamente conectados. Hola Neil, hola Luis Fernando. Efectivamente, llevamos 2 semanas, ¿no es cierto?, donde no tuvimos programa, donde le dimos prioridad al fútbol, que es una actividad importante, y contento de volver nuevamente a estas conversaciones, y sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, que se inicia el mes de la patria, el mes más importante para nuestro país, donde afortunadamente aparecen muchas cosas de unión nacional, que tiene que ver con las celebraciones, los asados, las empanadas, las fiestas, las fondas, y todas las celebraciones que en general hacen que los chilenos nos sintamos orgullosos de vivir en este país. Totalmente. Bueno, en realidad hemos estado en contacto, pero con nuestros auditores hace 2 semanas que no nos encontramos, y han sucedido muchísimas cosas, y queríamos recordar algunos detalles o algunas efemérides de hitos importantes para la humanidad que sucedieron en agosto. Ya sé que estamos hoy a 1 de septiembre, pero bueno, queremos recordarlos porque realmente son muy importantes. Tú, Carlos, querías comentar al respecto. Sí, lo que pasa es que se cumplió en agosto, ¿no es cierto?, el 30 de agosto, un aniversario más de una gran hazaña nacional, y que enorgullece a todos los chilenos y particularmente a los marinos. En 1916, don Luis Pardo Villalón llegó con la escapavía Yelcho a la isla Elefante, en la Antártica, al rescate de tripulantes de la expedición del buque británico Endurance, y que fue realmente una proeza, considerando que el escampavía era una embarcación pequeña y además se hizo en condiciones climáticas extremas. Nosotros recordamos, los marinos, con mucho orgullo esta gesta del piloto Pardo, porque todos los que alguna vez fuimos marinos hemos navegado también esas aguas y sabemos lo que significa, digamos, la importancia del clima y el respeto que hay que tener al mar. Pero sobre todo yo quiero recalcar en este aniversario la valentía de este hombre, porque estamos hablando de 1916, ¿ya? No son los tiempos de ahora, donde la tecnología y las unidades navales son de mayor tamaño. Así que eso ha sido reconocido y salvó muchas vidas, ¿ah? Es muy importante eso. Así que yo quería recalcarlo hoy día, partiendo, ¿no es cierto?, en este mes de la patria, porque esa es una efeméride, una celebración también muy importante para Chile, ¿no?, y el ámbito naval. Y también, Neil, Luis Fernando, quería recordar, porque como hubo un tiempo que no estuvimos en el aire, quería recordar un aniversario, ¿no es cierto?, en este caso muy triste, ¿no es cierto?, que es el 13 de agosto de 1961, con la construcción del muro de Berlín, ¿sí?, que cayó el 9 de noviembre de 1989. Una obra muy importante, pero muy triste, muy vergonzosa para la humanidad, donde se instaló un muro para que la gente no pudiera escapar del mundo comunista de la Alemania oriental. Y yo creo que es importante, por lo menos yo lo veo así, recordar este tipo de cosas, porque son ejemplos que no se deben repetir en lo posible. La libertad, la democracia son valores
invaluables, ¿ya? Así que yo quería recordarlo y hacerle presente a los auditores de que estas cosas ocurrieron en el siglo pasado, pero que aún todavía repercuten en nuestras vidas. ¿Ya? Alemania ha hecho un gran esfuerzo después de la caída del muro, porque también recordemos que el muro se cayó no con un acto de violencia, sino que cayó porque se desarmó, no funcionó, fracasó, ¿no es cierto?, el comunismo en Alemania. Y ahora Alemania, ¿no es cierto?, después de un proceso también muy significativo, logró unir, ¿no es cierto?, los territorios separados por la guerra mundial. Así que yo quería recordar también esto y bueno, no sé si tú tienes algo, Luis Fernando, respecto a eso. Uy, se me quedó pegado el micrófono. Sí, absolutamente. El muro de Berlín quizás es uno de los monumentos más grandes que ha habido al totalitarismo en la historia de la humanidad incluso. El recuerdo del muro de Berlín es hasta hoy es como es un monumento verdaderamente, no hay otra forma de definirlo, es un monumento que cumple esa función de recordarnos los crímenes del pasado, recordarnos lo bajo que puede caer el ser humano, recordarnos las aberraciones que pueden cometerse a nombre de ideologías, a nombre de filosofías en el fondo, y lo peligroso que es someter al hombre a ideologías, someter al ser humano a ideas o a sueños de sociedad. La política no está para eso. La política está para interpretar las necesidades de la gente, para interpretar las urgencias que nosotros vemos en la sociedad día a día, y en el minuto que nosotros nos encontramos con una doctrina política, una ideología política que necesita ponerle su pie sobre las personas para sobrevivir, para subsistir, ahí nos damos cuenta de que es una ideología fracasada. Pasó lo mismo en la Unión Soviética, con los campos de concentración, los gulags. Hasta el día de hoy lo vemos en Cuba, en China. Son modelos sin duda fracasados y es responsabilidad nuestra recordar día a día los millones de personas que murieron en esa dictadura, los millones de personas que sufrieron persecución, que siguen sufriendo hasta el día de hoy, las consecuencias de estar bajo un régimen opresivo. Y es responsabilidad nuestra que nunca más volvamos a vivir situaciones como esa. Exactamente. En todo caso, yo les puedo decir, digamos, de que era importante decirlo porque son cosas que han ocurrido en la historia de la humanidad. Sin embargo, también hay cosas buenas. Hay cosas buenas yo quería, ¿no es cierto?, mencionar en este caso, que se ha descubierto que el veneno de una víbora que habita en Brasil tiene sustancias que permiten inhibir el COVID-19. Esto está todavía aparentemente en el ámbito experimental, pero ya se ha visto que tiene buenos resultados con los experimentos que se han hecho a través de animales, principalmente con monos. Así que, de todas maneras, es una buena noticia porque todos sabemos que el COVID es una cosa que no ha desaparecido, en Chile se ha controlado, pero que sigue existiendo, ¿no? Y esto por lo menos va a permitir mejorar, digamos, las condiciones para enfrentar, o las condiciones preventivas para enfrentar una situación de esa categoría. Y lo otro que yo quería mencionar, estimada Neil y Luis Fernando, es también celebrar a nuestros deportistas en Tokio, en los Juegos Paralímpicos. Me adivinaste lo que iba a comentar. Sí. Te adelantaste, muy bien. Pero en todo caso yo quería mencionar, digamos, de que sobre todo resaltar a personas como Alberto Abarza, que en natación obtuvo una medalla de oro en los 100 metros y obtuvo una medalla de plata en los 200 metros, ¿no?
y también, ¿no es cierto?, una historia muy hermosa que es la atleta Francisca Mardones, que no solamente obtuvo una medalla de oro, sino que además batió el récord mundial de lanzamiento de la bala. Y por último, Mariana Zúñiga, que obtuvo una medalla de plata en el lanzamiento del arco, ¿no es cierto?, de la flecha, tiro al arco adaptado, o sea. Y por último, nombrar, ¿no es cierto?, a don Cristian de Toni, que si bien es cierto no logró una medalla, pero hizo una hazaña importante, que fue derrotar al tenista número 1 de la República China. Así que obtuvo también, ¿no es cierto?, una buena ubicación, muy importante, y creo que todo el resto de los deportistas han tenido una destacada participación. Así que eso también es una cosa que nos alienta en este mes de septiembre, que es en el mes que más nos acordamos de nuestro orgullo de ser chilenos. Yo quiero recordar, bueno, quiero comentar, acotar un poquito que con respecto de los deportistas que representaron a Chile, fueron 19, estamos hablando de las Olimpiadas Paralímpicas, Tokio 2020. Tengo la duda, ¿es 2020 o 2021? De las Paralímpicas, de los Olímpicos fueron 2020, de las Paralímpicas no sé si fueron 2020 o 2021. Mira, también se denominan 2020 porque son aparentemente... El año pasado. Son atrasados, sí. Claro, que se suspendieron por la pandemia. Bueno, fueron 19 representantes de Chile, y Chile obtuvo en total 2 medallas de oro, 2 medallas de plata, y ninguna de bronce. Así que, más que nada, el reconocimiento al sacrificio, a la época compleja y complicada que les tocó entrenar, que fueron épocas de cuarentenas muy estrictas, entonces realmente es un mérito muy, muy loable, porque haber obtenido ese premio a pesar de todas las adversidades por las cuales tuvieron que pasar, y aparte de cada uno tiene su situación con respecto a algún tipo de discapacidad, es realmente para sacarse el sombrero. Así. Sí, qué destacable esto de que yo creo que son un buen testimonio estos competidores de la valentía, de la perseverancia que hay que tener para salir adelante incluso en las mayores adversidades. Yo creo que eso es una lección que nos entregan a todos. Hoy en día vivimos en una sociedad que a veces cae mucho en el victimismo, que a veces cae mucho en quejarse y quejarse de todo lo que se te puede ocurrir, y no vemos muchas veces las oportunidades que tenemos adelante, o todo lo que podríamos lograr poniendo un poco de nuestro esfuerzo. Entonces yo creo que ellos son un muy buen ejemplo de lo que se puede llegar a alcanzar dando todo el esfuerzo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Sí. Bueno, cambiando de tema, hoy 1 de septiembre es un día de muchos acontecimientos importantes dentro de nuestro país y en el mundo. Por ejemplo, hoy es el primer día en que Afganistán está sin las tropas de Estados Unidos. Anoche vencía el plazo. Entonces, bueno, esto es todo un desafío desde el punto de vista humanitario, porque no sabemos qué es lo que va a pasar a partir de hoy, a partir de anoche, desde la hora 0. Hoy, por ejemplo, también se vota el 4.º retiro. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de información. A partir de hoy, los buses deben utilizar cinturón de seguridad en 3 puntos, una medida que me parece muy interesante. Así que bueno, hay muchísimas noticias, pero podemos tocar un poquito de cada cosa, y me quiero adentrar con un tema, con una palabra que realmente contiene mucho, de todas esas noticias y de un montón de temas más. La mentira. ¿Qué es una mentira?
¿qué es una mentira? Es una mentira, según la RAE, es una expresión o manifestación contraria a la verdad, a lo que se sabe o a lo que se cree o se piensa. El hecho de comunicar mentiras se llama mentir, y es utilizado por las personas para fingir, para engañar, para aparentar, para persuadir o evitar situaciones. Así que bueno, hoy queremos hablar de esa palabra y cómo distintos ámbitos o distintas situaciones de nuestra cotidianidad nos han llevado a utilizar esa palabra más firme. Carlos, te dejo la palabra. Bueno, la verdad es que es una situación bastante triste porque en el último tiempo hemos visto cómo se ha perdido el valor de la verdad, el valor de decir las cosas como son, de decir lo que uno ve, de decir lo que dice la naturaleza, de repente existe una tendencia muy importante a negar la verdad. Y además, digamos, estamos sometidos aparentemente a una tiranía de la mentira, porque la verdad es que todo el mundo miente. Y estoy hablando de las autoridades, estoy hablando de los políticos, de mucha gente que miente. Yo por lo menos quisiera recordar, por ejemplo, algunas cosas como, ¿no es cierto?, que la presidenta Bachelet dijo: vamos a tener un incremento en el Congreso, vamos a aumentar, pero esto va a ser sin costo. Esto no le va a representar ni un costo al Estado. Vean ustedes si es verdad o mentira. Cuando se planteó, a propósito de lo que tú decías, Neil, del cuarto retiro de la AFP, ¿qué es lo que se dijo para el primer retiro? Esto va a ser un retiro única y exclusivamente para Por una solucionar el sola problema de vez. las personas. Y vamos a estar en el cuarto retiro, ¿ya? Tenemos también, ¿no es cierto?, la promesa que hubo de paz, que se firmó el 15 de noviembre, después, ¿no es cierto?, de la violencia, ¿no es cierto?, insurreccional. Las organizaciones políticas llegaron a un acuerdo y dijeron: por la paz, ¿no es cierto?, y vamos a hacer una nueva constitución y la paz. Vean ustedes si es verdad, si eso se ha cumplido. Tenemos muchas cosas, por ejemplo, que la gente dijeron: oye, vino un estallido social, porque en este momento es insoportable cómo está el problema de las pensiones, lo que es verdad. Pero sin embargo, desde que pasó eso, ¿ha habido alguna solución? Ninguna. Entonces, ¿eso cómo lo llamo yo? Eso es recurrir a la mentira para alcanzar estos objetivos. Hay muchas cosas más. Hemos visto en el último tiempo, ¿no es cierto?, lo que pasa con el fraude de las inscripciones presidenciales. ¿Ya? Ahora existe una desconfianza total porque nadie sabe quién está actuando en forma honesta. Las inscripciones utilizan subterfugio, ¿ya? Entonces yo creo que esta es una situación bastante penosa porque la gente está recurriendo, y sobre todo gente en la cual uno debe exigir, ¿no es cierto?, un apego a la verdad. Debe exigirlo, y esa gente no la está cumpliendo. Y no solamente eso, de repente se están incurriendo en mentiras descaradas, cosas que la gente obviamente tiene claro que no se van a cumplir o que no son factibles, y se mencionan igual. Entonces yo lamento que esto yo no sé si esto será un fenómeno mundial o no, pero por lo menos en Chile lo he visto en forma reiterativa. ¿Ah? Cuando hubo esta última elección parlamentaria se dijo: hay que cambiar la política precisamente, ¿ah? Hay que cambiar los políticos. Y resulta que ahora tenemos un grupo, ¿no es cierto?, llamado la Lista del Pueblo, que tiene, que tiene conductas peores a las cuales criticaban. Entonces, Hoy anunciaron que se iban a cambiar el nombre claro, a entonces ¿sí? pueblo son cosas constituyente. entonces es importante esto de la mentira, porque debemos tratar de eliminarlo, de eliminar que la conducta normal sea actuar a través de la mentira y el fraude, porque si no, Ab- no vamos a llegar a ninguna parte. Absolutamente, Carlos. Y esto yo te diría que
es reflejo también de la desconexión entre los políticos y la ciudadanía, porque nosotros vemos esta crisis de la política que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Nosotros hasta hace, te diría, unos 10 años atrás creíamos que Chile era un país donde dentro de ciertos márgenes no existía corrupción, no existía tanto abuso, las cosas funcionaban bien y fue levantándose el velo, como se dice de cierta forma, y empezó a surgir esta desconfianza porque habían cosas que la gran mayoría de los chilenos no sabíamos. No sabíamos que estaban pasando. Y ahí se empieza a generar esa desconexión total entre los políticos y los chilenos comunes y corrientes. Porque los políticos entraron como en la solucionitis, podríamos llamarle. O sea, ya, ¿qué le podemos dar a la gente como para que se relajen un poco, se calmen un poquito? Y no entendieron cuál era el problema de fondo. Entonces están hablando aquí de las pensiones, están hablando aquí de la educación, de la salud, todos temas que son muy importantes, pero no van al centro del problema principal de la política, que es que la gente ya no les cree. Y la verdad yo creo que les hemos dado tiempo suficiente a los mismos políticos de siempre para entender cuál era el problema y no han querido entender el problema de fondo. ¿No lo han Se han querido negado entender completamente. o no les ha convenido querer entenderlo? No sé, pero tú ves algunos candidatos que están por ahí dando vuelta hoy en día para las parlamentarias y son los mismos que están cuestionadísimos desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, de verdad, ¿qué es lo que pretenden? Yo creo Oye, que Luis ya hace Fernando, falta un recambio en la política, hace falta que entre gente nueva y a eso deberíamos apuntar porque ya no podemos enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. oye, Tienen Luis Fernando, mañas, es verdad. y además hay que ver, por ejemplo, de que autoridades importantes, ¿no es cierto?, como el fiscal nacional, ¿no es cierto?, se ha develado en los últimos días cómo tuvo reuniones con gente que estaba imputada, ¿no es cierto?, en investigaciones de financiamiento ilegal de la política, ¿ya? Y hemos visto cómo el Servicio de Impuestos Internos tampoco ha actuado. Entonces, resulta que uno ve muchas irregularidades y las personas que debieran investigar, que uno decía, bueno, no importa, por lo menos se está investigando, no lo hacen. Y No no lo hacen solamente, abiertamente. claro, no solamente el tema político, sino también el tema de justicia, porque cuánta gente hay que tiene todo este tipo de denuncias, demandas, y la justicia no hace nada, o porque están limitados, o porque no se quieren involucrar en tomar una decisión que afecte a que, por ejemplo, una persona se vuelva a postular si tiene causas penales, por Claro, en ejemplo. el fondo, y ahí vimos el caso de lo que pasó con Marco Enrique Dominami, que terminó llegando a la Corte Suprema, si no me equivoco, para que lo dejaran competir, y tuvieron que mover cielo, mar y tierra para que se ajustaran las leyes, que eso también es parte del problema, o sea, tú veis que las leyes se ajustan a la pinta de los más poderosos. Sí. Había un estándar establecido que finalmente redundaba en que Marco Enrique Minami no iba a poder competir para las elecciones presidenciales y finalmente se movieron los cables, se llegó hasta las instancias más altas y terminaron arreglando el cuento. Y Entonces, además, entonces ¿qué señal le manda eso a los chilenos comunes y corrientes? La misma señal que viene criticando hace tiempo, de que los poderosos hacen lo que se les viene en gana y que el chileno común y corriente tiene que agachar el moño. Y así no es como, o sea, así tú no construyes una democracia. ¿Qué opinan del caso de Ancalao Gavilán? Que No, tenía eso ya es 23.135 firmas que presentó ante una notaría cuyo notario había con la firma de don fallecido. Patricio, con la firma de don Patricio Saldívar, Sí, o sea, los abogados, don Patricio Saldívar era un notario bastante conocido, entonces los abogados que nos hemos desempeñado, todos más o menos sabíamos que don Patricio Saldívar estaba muerto hace algún tiempo. Entonces, aparte de ser deshonesto, aparte de ser corrupta la actitud, de ser un delito, o sea, de lo que estamos hablando, falsificación de instrumento público, claro. ya es burdo incluso. O sea, ¿qué se habrá pensado? ¿Que no iban a investigar? O Que, sea, a ver, es que es tontera también, porque quizás, no sé, pues si hubiesen hecho lo mismo con, no sé, con un notario de alguna región o fuera de Santiago, pero fueron a falsificar la firma de uno de los notarios más conocidos de Santiago en el último tiempo. O claro, sea, sus firmas estaban en todo y, tipo de documentos y muchos sabíamos que don Patricio Saldívar ya había fallecido. Entonces,
Oye, Un además poco que en el último tiempo hemos visto cosas que son casi milagrosas, ¿no es cierto? Candidatos que faltándoles una semana logran juntar una cantidad de firmas Sí. ¿Y qué te increíble. dice eso? Entonces uno empieza a sospechar porque la verdad es que uno dice, bueno, hay dos posibilidades, o este hombre es extremadamente popular que todo el mundo va a firmar por él, o algo raro, porque con esto, ¿en qué plano queda el CERVEL? ¿En qué plano queda un montón de cosas? Entonces, en este minuto estamos sometidos a una cosa en que nadie sabe cuál es la verdad. Y todos miran para el lado. Ahora el candidato dice, no, voy a querellarme contra la persona que reclutó la firma. O sea, se supone Echa el que... agua al empleado. Entonces, claro, entonces es una cosa muy tóxica, demasiado tóxica. Yo creo que Que en eso es lo que hay que caso, eliminar. que en casos de financiamiento irregular de la política también en muchos casos se hizo lo mismo. Yo lo encuentro ya, pero es de una deshonestidad, de una falta de decencia, pero ya extrema. O sea, que el gallo que se benefició de esto, finalmente el que echa el agua es al empleado, que siguió sus Claro, órdenes. claro. Bueno, Entonces ya en el fondo, en el fondo esta Él cuestión no es, es es no entender culpable. lo que decía, es no entender absolutamente nada y creer que puedes pasar colado y sobrevivir hasta las indecencias más extremas. por eso que una de las cosas más, yo creo más, o sea, una cosa que sería muy valorable y probablemente no tenga que quedar escrita en la Constitución, pero nueva, pero algo debiera hacerse para que la gente que tiene este tipo de problemas de deshonestidad, de falta de transparencia, que tenga un montón, sea sancionada, por lo menos alejarla de la política, Sí. por lo menos que no puedan postular. Eso sería maravilloso que existiera una voluntad para eso, pero sabemos que los que están haciendo la Constitución son los mismos que estamos criticando en esto, así que es una cosa... Nos quedamos con esas últimas palabras y los invito en el siguiente bloque, ¿les parece? Absolutamente. De todas maneras, estamos ¿Listo? a rato, nos vemos. Listo, nos Nos vemos. Chao, vemos. chao.